Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente el trastorno de pánico. En esta clase, los temas que vamos a abordar tienen que ver con el qué es el pánico y el ataque de pánico. Luego nos vamos a ir ya al trastorno de pánico, la agorafobia y la explicación de por qué aparecen estos síntomas y por qué son tan intensos. Y finalmente vamos a ver la reestructuración cognitiva justamente para poder disminuir la sintomatología. Pero comencemos con qué es el pánico. Es la vivencia que tienen las personas de un miedo y un terror, pero intenso, que genera esta sensación de descontrol, de desmayo o inclusive hasta de muerte inminente. Todo esto son parte de los síntomas asociados a un ataque de pánico. ¿Pero qué es el ataque de pánico? Bueno, el ataque de pánico va a estar caracterizado justamente por esta aparición repentina de miedo o malestar intenso que está acompañado de 4 o más de los siguientes síntomas. Primero, palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, náuseas, malestares también abdominales, inestabilidad, mareo, una sensación de desmayo, eh, parestesias, perdón, que es este hormigueo o el entumecimiento de lo que tienen que ver con los miembros, ya sea las manos, los brazos, las piernas, escalofríos o también las sofocaciones, este miedo a volverse loco o inclusive descontrolarse, miedo a morir, desrealización o despersonalización. Todos estos síntomas a la persona le generan un tremendo malestar. Y claramente, si nosotros vemos que para que podamos hablar de ataque de pánico debemos tener 4 o más de estos síntomas, evidentemente un síntoma aislado no va a determinar un ataque de pánico. Sin embargo, obviamente, si yo los reúno y me doy cuenta que la persona en realidad está sintiendo un sinfín de sensaciones que son reales, que son físicas, evidentemente la persona va a internamente a distorsionar lo que tiene que ver con esta sintomatología e inmediatamente va a disparar lo que tiene que ver con el miedo, el terror por lo que le está pasando. Esto se asocia mucho a lo que tiene que ver justamente con el perder el control. Cuando se pierde el control de las propias funciones del cuerpo, la persona siente que en el fondo el cuerpo está funcionando sin ninguna clase de límite, el cuerpo puede funcionar de una forma que la persona no sabe, que genera una incertidumbre. Y es justamente esta incertidumbre lo que por sobre todas las cosas hace que la persona sienta que no puede controlar lo que le está pasando. Por eso es como que se envolvieran en los síntomas, es como que en el fondo sintieran que sobrepasa y los desborda. Y por más que las personas les digan, no te vas a morir, no te va a pasar nada, respira, cálmate. La persona escucha esto, pero lo siente más como un ataque muchas veces porque dice, yo estoy tratando de respirar bien. En el fondo no lo está haciendo, pero es porque justamente es una respuesta del cuerpo que es normal, pero que se altera en ciertas situaciones que los vamos a ir viendo más adelante. Para que exista un trastorno de pánico, acá es necesario la presencia de ataques de pánico, pero que sean recurrentes y que sean inesperados, y que al menos una de las crisis haya sido seguida durante un mes o más en cuanto a los siguientes síntomas. Vamos a ir viendo uno o más de estos síntomas. Inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis. La persona, sus rutinas cambian. Está más preocupado de que no sienta algún síntoma, de que no vaya a aparecer, porque como es inesperado, es repentino, la persona siente que este descontrol va a aparecer en cualquier momento. Por lo tanto, está mayormente en alerta porque justamente siente que no puede controlarse. Por lo tanto, como el cuerpo funciona de una manera diferente a lo que él o ella quisiera, le genera mucho miedo, mucho malestar.
en su mente está constantemente la sensación de que va, viene esta sensación, viene un ataque, viene un ataque. Por lo tanto, en el fondo, lo que hace es mantener al cuerpo en alerta constante y esta inquietud que va a ser permanente va a alterar lo que son las rutinas de la persona. Preocupación por las consecuencias o implicancias de la crisis, sobre todo el qué me va a pasar después de, va a ser más grave o menos grave, a veces mayor, a veces menor en intensidad, a veces siento que de verdad me voy a morir, etcétera. Hay un sinfín de verbalizaciones que manifiestan los pacientes porque justamente es la forma en cómo ellos se expresan y sienten lo que les está pasando. También hay un cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. En el fondo, la persona cada vez que ocurre, la persona cambia completamente la forma en como, entre comillas, normalmente suele ser. El trastorno de pánico, en cuanto al ataque de pánico inicial, es justamente una falla del sistema de alarma bajo circunstancias estresantes y cierta vulnerabilidad, tanto fisiológica como psicológica. Antes de irnos hacia lo que tiene que ver con la vulnerabilidad fisiológica y psicológica, es importante mencionar lo siguiente. Cuando nosotros o nuestro cuerpo se activa frente a una posibilidad de, por ejemplo, una situación de, de lo que tiene que ver con una situación de peligro, el cuerpo naturalmente reacciona y nuestro sistema de alarma, que está relacionado con el sistema simpático, se activa. Pero hay una situación puntual que genera, obviamente, estos síntomas que obviamente hacen que la persona se sienta mal, porque son síntomas biológicos, que el cuerpo en el fondo, el cerebro lo que hace es identificar una situación puntual que puede generar peligrosidad. ¿Y eso qué hace? Hace justamente que eh, la persona sienta todo esto mucho más intenso, pero el sistema lo hace. El cerebro lo hace en el fondo porque le está diciendo a la persona, debes correr, debes huir. El problema acá es que ocurre en situaciones en las cuales no hay evidencia y ni tampoco es evidente una situación de peligro. Por lo tanto, se altera lo que tiene que ver con estas circunstancias estresantes. No solo pasa ahí, sino que empieza a pasar ya a otras situaciones o en cualquier momento, en cualquier situación. Ahora, ¿por qué algunas personas sí y otras no? Justamente porque pudiese existir esta vulnerabilidad fisiológica que tiene que ver con un sistema autonómico más lábil o también que sea hipersensible. La vulnerabilidad psicológica tiene que ver con estas creencias sobre, entre comillas, lo peligroso de las sensaciones físicas y del mundo en general. Es decir, todo es peligroso, todo es incertidumbre, todo, todo lo que está a mi alrededor me puede generar el ataque. Por lo tanto, todo es estresante para mí. Y eso justamente hace esta creencia que es irracional, que es errónea, que es una distorsión cognitiva en el fondo, pero que la persona la vivencia como algo real, como algo que es así, aun cuando inclusive pueda tener pruebas de que no lo sea, la persona, porque siente todo esto. Por lo tanto, muchas veces cuando se tiene un paciente, idealmente jamás hay que ni generar juicios de valor, ni minimizar lo que está sintiendo. Para esa persona, lo siente así, lo manifiesta así. Independiente de que la situación haya sido o frente a los ojos de los demás, quizás la reacción es exagerada, pero para esa persona es la forma en la que tiene en ese minuto de afrontar esa situación, aunque sea obviamente una situación que evidentemente pasa a ser más disfuncional, pero para la persona en ese momento es lo que había. Existe una predisposición también familiar a padecer este trastorno. En parte puede ser hereditaria y también está relacionada con el aprendizaje de modelos parentales. ¿Qué significa esto? Que si mis padres presentan trastornos de pánico y yo como niño estoy aprendiendo de lo que tiene que ver con la vida, con cómo reaccionar ante las situaciones, y veo que mis padres o mi madre o mi padre, en el fondo, uno por separado o ambos inclusive, reaccionan de forma exagerada, pero yo no la veo exagerada porque veo que ellos reaccionan así, por lo tanto, yo voy modelando, voy imitando lo que hacen mis padres, por lo tanto, es la forma en como yo crecí y vi cómo se reaccionaba. No vi una forma más adaptativa, por lo tanto, eso es lo que yo tomo como mi patrón funcional frente a algunas situaciones. También puede ocurrir por estrés, ya sea físico, emocional o mental, y puede ser el antecedente frecuente también del primer ataque de pánico. Ahora es importante mencionar que las repetidas situaciones de estrés se van activando
crónicamente al sistema nervioso y en general la persona supone que su primera crisis ha ocurrido sin un factor desencadenante, cuando aparentemente todo está en calma. Y durante la crisis la reacción física es similar a la que ocurriría frente a un peligro real, con la diferencia que es activada en ausencia justamente de esta amenaza. Por lo general, posterior al ataque, lo que se siente es un gran agotamiento psicofísico acompañado de este temor de volver a sentirse mal. Es un miedo al miedo y al no encontrar esta explicación válida a su aparición. Lo que se piensa sobre las sensaciones de pánico toma un papel fundamental y acá es donde se produce un cambio en la conducta habitual, porque claramente está más alerta y ya cuando la crisis se repite en la persona deja de actuar como antes, está hiper vigilante, no descansa. Pierde la seguridad, comienza a evitar cualquier situación o lugar que obviamente le pueda generar los síntomas, porque este descontrol, el desbordarse, obviamente le va a generar sensaciones que le tiene terror, le tiene pánico. Algunos de los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de trastorno de pánico tiene que ver con un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar o asfixia, sensación de ahogo, dolor o malestar en el tórax, náuseas y malestar abdominal. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o los dos hechos siguientes: inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o sus consecuencias, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. También la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, medicamento, ni tampoco una afección física. Y finalmente, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, lo que tiene que ver con que no se van a producir justamente por respuestas sociales temidas como el trastorno de ansiedad social, por ejemplo, ni tampoco en un trastorno obsesivo compulsivo o de separación de la figura de apego, etcétera. ¿Qué es la agorafobia? Es justamente este temor y la ansiedad a quedar atrapado en situaciones o en lugares en los que no hay una vía de escape fácil o en las que podría no disponer de ayuda si se desarrolla una ansiedad intensa. Esas situaciones se evitan o pueden afrontarse, pero con una ansiedad sustancial. Y algunos de los criterios diagnósticos de la agorafobia según el DSM-5 son miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las cinco situaciones siguientes: el uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en sitios cerrados, hacer una fila o estar en medio de una multitud y también estar fuera de casa solo. Se diagnostica agorafobia independientemente de la presencia de trastorno de pánico y si la presentación en un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Antiguamente en el DSM-4R esto se generaba en una relación que se suponía que siempre estaba unida. Sin embargo, se dieron cuenta que en el fondo la agorafobia es un trastorno que es independiente. Pueden aparecer obviamente ambos, pero por lo general e inclusive puede aparecer solo. La explicación de los síntomas. Ahora, si el cerebro percibe una situación de riesgo, real o imaginaria, va a activar un sistema de alarma, que es el sistema simpático, que dará lugar a todos unos cambios fisiológicos para poder proteger nuestra vida. Y estos cambios en el ataque de pánico se viven como una amenaza, justamente porque el peligro no es real. Y si realmente estuviera frente a una situación de riesgo, estos síntomas no los van a sentir como peligrosos para la persona, porque ya está como, entre comillas, acostumbrada a estas sensaciones. Entonces, vamos a empezar con lo que tiene que ver con la taquicardia y las palpitaciones. El corazón acá, si siente algo, una situación y cree que se va a morir, por ejemplo, el corazón, ¿qué hace? Se acelera para justamente enviar mayor cantidad de sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma y así prepararnos, por ejemplo, para atacar
o huir. Cuando nosotros hablamos de ahogo o falta de aire, la persona suele decir me estoy asfixiando, por ejemplo. Y la experiencia clínica muestra que nadie ha muerto de asfixia o ahogo durante una crisis de pánico. Por el contrario, aumenta justamente el oxígeno en la sangre como resultado de esta hiperventilación. La respiración no es una función voluntaria, sino automática. Es decir, vamos a respirar, se piense o no se piense que se está haciendo. Incluso la persona va a seguir respirando aún estando dormido o inclusive si es que está inconsciente. Ahora, esta hiperventilación tiene que ver justamente porque cuando la persona tiene que huir necesita más oxígeno. Los mareos. Hay personas que dicen que se van a desmayar. La gente casi nunca se desmaya durante una crisis de pánico. Puede haber ahí su excepción, porque justamente la tensión arterial tiende a subir y no a bajar. Y por otro lado también al tensar las cervicales como consecuencia del miedo a las sensaciones disminuye el flujo de sangre a la cabeza generando justamente estos mareos. La opresión o dolor en el pecho. Tengo un ataque cardíaco. Y esto responde justamente a que los músculos intercostales se tensan debido a esta hiperventilación o a mantener los pulmones demasiado llenos de aire. Y las contracturas cervicales o dorsales irradian justamente este dolor en la zona. El hormigueo en las extremidades. Me siento como débil, como que me estoy acalambrando, se me están durmiendo las manos. Es muy común que se manifieste de esa forma. Y son justamente sensaciones que van a responder a la existencia de una mayor afluencia de sangre en los lugares que podrían ser necesarios, porque obviamente si yo necesito correr, es necesario obviamente que yo lo haga, por lo tanto necesito también más sangre. Cuando yo hablo de lo que tiene que ver con náuseas, por ejemplo, y también las molestias abdominales, voy a vomitar, responde justamente a estos efectos normales de la ansiedad en el sistema digestivo, porque disminuye justamente lo que tiene que ver con la funcionalidad, porque toda la energía, toda la sangre, toda la atención del cerebro está puesta en los órganos vitales. Temblor o pinchazos o las parestesias, que es algo no está bien y se debe justamente a este exceso de tensión muscular. Percibir las cosas de una manera extraña, creo que me estoy volviendo loco. Al tener estas sensaciones extrañas y este sentimiento de estar como perdiendo el control, esto es lo que les ocurre a las personas. Y esto es diferente a la pérdida de contacto con la realidad a largo plazo de otros trastornos, por ejemplo. Y esto tiene que ver justamente porque la hiperventilación disminuye justamente esta cantidad de oxígeno en el cerebro. Se dilatan las pupilas, aumentando así nuestra visión periférica para facilitar la percepción de posibles peligros. Focalizar la atención en cualquiera de estas sensaciones solo va a aumentar justamente esta percepción de que es algo extraño. Dentro de lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva, acá tenemos que justamente este circuito del pánico se va a mantener a partir justamente de estos pensamientos que son catastróficos y que van a surgir como respuesta a las sensaciones corporales. Y recordemos que son sensaciones normales de la activación del sistema de alarma frente a un peligro. Las personas que han tenido un ataque de pánico desarrollan un estado hiperalerta, ampliando obviamente lo que tiene que ver con su atención ante el más mínimo estímulo. Y por lo tanto, el papel de lo que tiene que ver con los pensamientos que surgen en ese momento son de suma importancia porque los vamos a llamar pensamientos automáticos y sus características son, se expresan en forma breve y fugaz, no son cuestionados a pesar de ser irracionales, por lo tanto son creídos fielmente. Son espontáneos e involuntarios, tienden a ser negativos o catastróficos. Hacen que la persona perciba solo un aspecto de su ambiente, tiene una atención selectiva desestimando aquellos que no es coherente con sus pensamientos y el tratamiento se va a enfocar o se focaliza entonces en modificar estas distorsiones cognitivas, que son estos errores de pensamiento, como pensar que me voy a morir porque mi corazón late más rápido o me voy a desmayar o perder el control de mi cuerpo, por ejemplo. Las siguientes preguntas van a ser orientativas para poder reconocerlos. Este es el primer paso para recuperar el control sobre estos autodiálogos negativos. ¿Qué pasó por mi mente mientras estaba ansioso? ¿Qué pienso? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? El cambio se dará cuando además de detectar los pensamientos negativos se puedan reemplazar por autoafirmaciones positivas. Por ejemplo, estos son solo los pensamientos, voy a intentar respirar y relajarme. La autocharla negativa solo va a perpetuar lo que tiene que ver con la evitación y ayuda a mantener el trastorno. Una crisis de pánico severa
puede ser mucho menos intensa si al inicio de los síntomas se eligen pensamientos alternativos que son mucho más tranquilizadores. Por ejemplo, puedo tolerar estos síntomas, ya van a pasar. Dentro de lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva, en el fondo tiene que ver con aprender a pensar de un modo diferente al que obviamente lo hacemos habitualmente. Cuando se empiezan a sentir todos estos síntomas de pánico, es buscar un modo de pensar más funcional y mucho más adaptativo. Los pensamientos automáticos distorsionados son aprendidos, por lo que también se pueden desaprender. ¿Cuál es la forma correcta de pensar y fomentar la autoeficacia? Evitando usar el uso del no. Por ejemplo, reemplazar el pensamiento no me va a dar un infarto por puedo relajarme y estar tranquilo. Siempre ubicarse en el tiempo presente y no preocuparse por lo que vendrá. Esos ejercicios lo que va a hacer es ayudar justamente a contribuir con la creencia de la propia habilidad para poder afrontar y superar el miedo. Y así vamos aumentando la autoconfianza. Y al afrontar la situación, aprenderá a exponerse y en el fondo va a aprender también que el estar en ciertas situaciones que quizás antes me generaba pánico, ahora no. Y lo puedo soportar. Y algunos ejemplos de autoenunciados de afrontamiento son pensar en positivo, considerar las cosas una por vez y estar calmado. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejar tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.